Son pocos los restos visibles del periodo islámico de Ibiza, pero en la parte alta de la ciudad se encuentra el centro de interpretación de Madina Yavisa, que era el nombre que recibió la ciudad en ese periodo, para ayudarnos a comprender lo que fue la ciudad árabe. En Ibiza, como en parte de la península ibérica, hubo presencia musulmana durante casi 5 siglos. Con el declive del Imperio Bizantino de Occidente, a partir del siglo VII, hay constancia de incursiones árabes esporádicas, con enterramientos en el Pla de Vila y Calamartina. A principios del siglo VIII, en el 707, se produce una expedición contra Mallorca y Menorca, que no cita Ibiza en las crónicas, pero en Sacoma apareció una moneda acuñada en esa época, relacionada con la primera entrada de Tarik en Hispania en el 711. Restos de cerámica en la Almudaina de Ibiza y una moneda de plata del año 811 en el Puig des Molins ya atestiguan poblaciones estables. Progresivamente la isla se fue repoblando tanto la ciudad como los entornos rurales, con gente generalmente que serían bereberes y piratas al margen del poder califal de Córdoba, hasta el siglo X. Con la pacificación territorial del litoral peninsular y las islas occidentales del califato, se firmó la paz con los francos del norte y se permitió comerciar a los cristianos con Al-Ándalus en 930. De esta época hay niveles de tapial en Dalt Vila y cerámica hasta el Puig d'en Valls. Con el comercio exterior de la sal se relacionan algunas monedas halladas en la zona, procedentes del Magreb. Cuando el califato de Córdoba se dividió en diferentes reinos, Ibiza pasó a pertenecer a la taifa de Denia en 1047, hasta que la taifa de Zaragoza la absorbió en 1057 y empezó a tener más influencia de Mallorca. Uno de los hechos más relevantes fue la cruzada pisano-catalana contra las islas en 1114. Cuando una escuadra de unos 300 barcos de una coalición de contingentes de Pisa, Barcelona, Montpellier, Rosellón, Provenza y los estados pontificios atacó Ibiza antes de dirigirse a Mallorca, con la intención de acabar con la piratería del Mediterráneo. 3 escritores árabes relatan el saqueo de las casas de los arrabales, el ataque a las murallas con fundíbulos y torres de asedio y el posterior asalto a la ciudad, que tras arrasarla la abandonaron. Una de estas casas podría ser la que se encuentra en los mismos terrenos de la necrópolis púnica del Puig des Molins, donde también hubo enterramientos musulmanes. Por parte cristiana, los hechos quedaron relatados en el Liber Maiolicinus. A petición del valí de Mallorca, Yavisa se reconstruyó y se repobló con almorávides provenientes del norte de África, que ampliaron el recinto fortificado de 7 torres existente. De este tiempo, el geógrafo El Idrisi describe la isla como bonita y plantada de viñas. جزيرة إبيزا جميلة مزروعة بالكروم وتنتج الكثير من الزبيب وتتميز بأنها مدينة صغيرة ممتعة ومكتظة بالسكان. A finales del siglo XII, en 1188, fueron reemplazados por otra tribu, los almohades, que ya se habían extendido por los territorios islámicos continentales. La captura cristiana de un barco musulmán que cargaba madera en Ibiza y la represalia como respuesta sobre barcos comerciales cristianos con rumbo a África en 1226 sirvió como pretexto para emprender la conquista definitiva de las islas. En 1229, Mallorca cambió de reino. Madina Yavisa estuvo sitiada durante 5 meses en 1235 y significó el fin del periodo andalusí de todas las Baleares. Durante esta época la isla estuvo dividida administrativamente en 5 distritos, con diversas alquerías, donde la ciudad de Ibiza fue la población más importante. De los 3 recintos amurallados que tuvo, se conserva el trazado de las calles y de las murallas que siguieron presentes durante toda la Edad Media.